Bueno, llegamos a la tercera semana. Estos últimos 20 capítulos de Génesis son fascinantes. No tanto para verlo solo por capítulos, sino ver la historia de cada uno de estos personajes. Hay tantas enseñanzas, hay tantas cosas para aprender. Cuando empezamos a andar en la historia de Jacob, Jacob es un personaje muy particular. No sé si al leerlo esta semana te das cuenta, debes meditar más en él. Es el hombre que no es un rebelde contra Dios, él ama a Dios, él tiene temor de Dios, pero él quiere hacer las cosas a su manera. Eso es lo más común que nos pasa. Sí, vamos a la iglesia, decimos que amamos al Señor, pero siempre queremos manipular las cosas. No dejes de ver en todas las historias, desde Jacob hasta José, todos los entramados familiares que hay detrás. Porque cuando te sumergís en la historia de Jacob y ves los engaños, acordate que comenzó la historia cuando la madre le habló de engañar a su padre. A veces estamos envueltos en historias familiares que no vemos, de cosas que hemos adquirido, y es muy fuerte. Lo de Jacob es muy fuerte. De repente confiaba en Dios y de repente recurría a sus recursos humanos. Cuando comienza el capítulo 30 lo ves como Dios lo va bendiciendo. Y a su vez en su relación con Labán, cómo él va creciendo. Labán era terrible. Labán fue enriquecido por la presencia de Jacob, pero Labán se quería quedar con todo. Era ganar o ganar. Es ese típico persona que siempre da la vuelta, que parece que te hace el favor, pero se lo hace a él mismo. Labán no solo fue un tío que lo engañó, ya que él venía engañando y aprendió y encontró, como diríamos, la horma de su zapato, también fue una escuela para Jacob, para terminar de darse cuenta que hay cosas que no hay que hacer, aunque le costó mucho. Por eso dije, la primera vez en Betel fue un inmaduro, la segunda ya venía con un recorrido que le dio mucha más madurez. Así que él tiene sus esposas, sus hijos. Jacob tiene solo 2 hijos con Raquel, José y Benjamín, que curiosamente José es el que va a salvar a la completa familia de la destrucción. Cuando llegas después avanzando en la historia, ves que Jacob huye de Labán. Dios le había indicado que era tiempo de irse, pero él huye a escondidas, huye en la noche. Está algo que tenés que saber, no siempre podés huir de los problemas. Entonces, ¿qué pasó? Labán lo persiguió, Labán lo encontró, y la discusión que tuvo con él es digna de que la observes, porque él quería ganar a toda costa a Labán, y Dios estuvo siempre protegiendo y enriqueciendo a Jacob. Eso es lo notable. A pesar de Jacob, Dios tuvo bendiciones de gracia para con él, porque tenía que ver con su simiente, tenía que ver con las promesas de Dios y tenía que ver con Dios. Así que, más allá de todas las perspicacias de ese tremendo tío engañador, todos tenemos a alguien así, ¿no? Tal vez vos o yo somos así a veces. Dios lo bendijo y lo enriqueció y lo cuidó. Claro, terminó encontrándose con Labán y tenés que ver cómo trataron de hacer unas paces que no fueron muy reales, un límite de dónde pasar y no pasar, pero la historia de Labán sin duda mucho tiene para dejarnos de enseñanza y marcó la vida de de Jacob. Y entonces vas a ver a Jacob luchando con Dios. Es un pasaje que tenés que entenderlo con una sencilla frase. Él venció porque fue vencido. El orgulloso y soberbio Jacob, que siempre quería él buscar su manera y a su manera. Por eso a veces pregunto a los creyentes, ¿vas a poner un negocio, ponerte de novio, casarte? ¿Buscas consejo? ¿Pedís dirección divina? ¿Buscas consejo de hermanos? Él la quería resolver a su manera, por medios humanos. Pero en ese encuentro él fue vencido, fue golpeado y tocado y su pierna rengueó. Pero alguien dijo, nunca caminó tan bien Jacob como cuando Dios lo tocó y empezó a renguear. Porque él venció porque fue vencido. Y cuando fue vencido siguió reclamando y mostrando el lado bueno de Jacob, que era, Señor, no te dejaré hasta que me bendigas. Y claro, ahí cambia su nombre. El Jacob engañador se convierte en Israel, un príncipe con Dios. Y claro, llega el momento, ya quedó atrás Labán, ahora adelante está Esaú. No dejes de ver la historia en su totalidad. Hay que reconciliarse con el hermano, hay que encontrarse. Es un encuentro que habían pasado muchos años.
Y lo tremendo es que Jacob tiene esa dualidad. A veces a Jacob lo vas a ver manejándose como el engañador, y a veces como Israel el príncipe con Dios. Cuando cuando Jacob encontró a Esaú, él se arrodilló, él quiso sobornar, mentir, y otra vez ir en otra dirección, y otra vez querer buscar los términos humanos para lograr cosas que Dios le quería dar. A ver, vamos a parar un momento. Dios te quiere bendecir. Dios quiere enriquecer tu vida, tiene promesas, está su carácter de por medio. Vos no tenés que ayudar a Dios. Jacob siempre quiso ayudar a Dios, absurdo. Y el engaño y las formas que hizo, peor. Así que la historia ya queda atrás de Labán, de Esaú, y ahora ves a Dina, que es deshonrada. Y claro, ella era hija de Lea, por eso vas a entender cómo Simeón y Leví se enojaron y fueron por venganza. Los hijos de Jacob también mintieron, porque otra vez el entramado familiar sale a la luz y aprendieron a engañar, tal vez del mejor, del padre. Y lamentablemente, por un propósito bueno, hicieron las cosas todas mal. Es una historia muy fea de violencia. Y Jacob lamentablemente estaba preocupado más acerca de su seguridad y su reputación que el carácter y de la conducta de sus hijos tan violentos, ¿no? Qué tremendo que estamos hablando de Simeón y Leví, pero Dios tuvo tanta gracia que la tribu de Leví llegó a ser la tribu sacerdotal. Cuando en Génesis 35 y 36 Dios renueva el pacto con Jacob en Betel, muere Raquel y se reafirma el nombre de Israel, porque esta fue una parte de las promesas de Betel, ¿no? Porque caminamos por fe cuando obedecemos a Dios a pesar de las circunstancias y a pesar de las consecuencias. Aquí hay una parte de la historia de Jacob en la muerte de Raquel que queda atrás, pero también hay otros aspectos muy interesantes para que observes detenidamente, porque la historia de Jacob sirve. Luego vas a ver la genealogía de Esaú, padre de la nación edomita, y cómo muestra su desarrollo como una nación alejada de Dios. Desde que la familia fue completa y estaba completa, la lista de hijos y madres fue puesta en esta lista. Ahora nos introduce la historia de Jacob a la historia de José. José es un personaje extraordinario. José es el muchacho temeroso, obediente, santo y sumiso. Una cosa que tenés que entender de José es que aunque la Biblia habla del pecado de Abraham, la Biblia habla del pecado de Moisés, habla del pecado de David, de José no se menciona un pecado. Pero que él mostrara una respuesta de fe y de santidad no quiere decir que él no tendría que haber aprendido, que él no tuvo, que aprender y crecer en el camino. Con 17 años recibe una promesa. El sueño fue como que Dios había hablado por su palabra, exactamente igual. Y le había dicho esa promesa que para llegar a cumplir le van a pasar más de 13 años, porque José era un preferido con una ropa muy linda, el más chico, el que le hicieron la diferencia. Él tenía que aprender muchas cosas. Él tuvo que aprender humildad. Él tuvo que pasar por la cisterna y por Egipto y aprender del sufrimiento, que no es fácil, y aprender del trabajo duro en la casa de Potifar y en la cárcel. Aprender a veces de la maldad de las personas, empezando por sus hermanos y siguiendo por aquellos hombres en la cárcel que se olvidaron de él. Fue un recorrido muy grande para pulir cosas en José. Sí, la Biblia no habla de los pecados de José, pero habla de un aprendizaje que José necesitaba tener para llegar a ser el número 1 después de Faraón, para volver a tomar a su familia, perdonar a sus hermanos, porque está involucrado un perdón que recorrió años, y para que en ese recorrido, cuando él estuviera en capacidad y fuera preparado para perdonar y liderar, poder rescatar a todo su pueblo Israel y rescatar la línea genealógica de Jesucristo. No olvides, otra vez, que José venía de un entorno terrible, el padre engañador, la madre peleada con la tía, Judá pecando con Tamar, una historia
de una familia tremenda. Eso también nos habla de que mientras que muchas cosas fueron oscuras en la vida de Jacob y resultado de una vida familiar no buena en algunos aspectos, todavía hay personas buenas en entornos malos. Y José mostró que era muy diferente a toda su familia, hermanos que tuvieron envidia y celos. Aún en el capítulo 38, la historia de Judá y Tamar es una historia sórdida, oscura. Dios la pone ahí para hacer una diferencia con la santidad de José. Judá era la tribu, era la línea genealógica de Jesucristo, ¿entiendes? También la pone ahí para recordarnos que Tamar iba a figurar en Mateo en la genealogía de Jesucristo, junto a Rahab la ramera, junto a Ruth la moabita, de una nación pagana. Así iba a estar Tamar y así iban a estar esas mujeres en la genealogía de Jesucristo. La Biblia dice que Él fue contado con los pecadores. La Biblia nos muestra la gracia de Dios a pesar del pecado humano. Es una historia que deberías considerar y mirar de muchos aspectos. José está en la casa de Potifar. José en cada lugar, quiero que recuerdes, no fue un predicador, un pastor o un misionero, fue un administrador y un excelente administrador. No olvides que siempre él mencionó a Jehová y dio testimonio del Señor, que él fue favorecido por Dios y siempre puede subrayar que Dios estaba con él. Y él revelaba a ese Dios. Por eso cuando la esposa de Potifar lo tienta, y no te dejes pensar o te lleves a pensar que fue en un momento, dice que cada día, o sea, había una presión. Y cuando llega el momento de la soledad y de la oportunidad, la lista que José podría tener en su mente de razones para pecar era muchísima. Me abandonaron mis hermanos, me odiaron, estoy en Egipto, no me conocen, soy un pobre esclavo, voy a tener favores de esta mujer y de su marido, la paso muy mal, ¿por qué no voy a pasar este momento? Soy hombre, ella es mujer, tantas razones. Cuando él le dijo a Potifar, no, a la esposa de Potifar que no iba a pecar, le dijo, no haría este mal contra Dios. Ni siquiera puso primero a Potifar, puso primero a Dios. Su punto de referencia a la santidad fue Dios. Y terminó 2 años en la cárcel. Sí, el muchacho santo mostró lo que es tener temor de Dios y lo que tener convicciones profundas. ¿Cuánto debemos aprender de él? 2 años en la cárcel por la santidad. Las promesas de hombres que le dijo después de interpretar los sueños, ¿te acuerdas al panadero y al copero? No te olvides de mí. Y sí, las personas se olvidaron de José, y muchas veces alguien se olvida de vos, pero Dios te tiene presente, Dios no se olvida de vos. Y cuando ves que José interpretó los sueños, entendés que él sabía de sueños y que había interpretado sus propios sueños como promesas de parte de Dios, las cuales él se aferró. Incluso cuando él sale y es puesto primero después de Faraón, fue un gran administrador en la casa de Potifar, nunca estuvo tan bien en la casa como con José. Fue un gran administrador en la cárcel, nunca la cárcel estuvo tan bien como con José. Fue un gran administrador en Egipto, y cuando él se casa pone a sus hijos Efraín y Manasés. ¡Qué nombres sublimes! Dios me hizo olvidar, Dios me hizo fructificar. Él elaboró un perdón sabiendo la maldad que habían hecho sus hermanos y los perdonó. Dios me hizo olvidar, Dios me hizo fructificar. No va a fructificar tu vida si no olvidas, si no hay olvido, si no hay perdón, y no hay perdón si no consideras a Dios. Si todavía estás envuelto y enredado en el rencor, en la amargura, con el padre, la madre, el hermano, el hijo o el líder o el pastor, estás en una cárcel de oscuridad y no esperes ser fructificado. La fructificación viene como causa del olvido y el olvido viene como causa del perdón. La historia va terminando. Los hermanos aparecen, no lo reconocen y él comienza un recorrido de enviar retener un hermano, de darle un dinero y tomarlo, darle una copa escondida para que después poder acusarlos de robar. Todo un recorrido que él quería llevarles hacia un lugar antes de revelar quién él era. No le conocían, habían pasado muchos años. Solo tenían conciencia, porque cuando pasó todo esto, lo primero que pensaron es Dios, lo que pasa es que alcanzó nuestra maldad, porque matamos a nuestro hermano, lo vendimos como esclavo. ¿Te das cuenta lo que pasó, no?
el trabajo del pecado. A pesar de los años, la conciencia es lo que opera. La cuestión que la historia y los planes de José se fueron frustrados, no digo frustrados, pero acortados porque ya no pudo más. Lo vio a Benjamín y no pudo más y lloró. Cuando vos mirás la historia de José, es difícil que no se te caigan las lágrimas. El dolor es del amor, de volver a ver a los hermanos, de saber del Padre y a su vez el perdón, todo eso. Los hermanos atónitos y él dice, subraya el texto, acérquense a mí. Y los abrazó, ya se está mal. Dios me trajo antes de ustedes, delante fui para abrir el camino para preservar a Israel. Tenía una visión tan clara de la soberanía de Dios, que no había maldad humana o pecado humano que pudiera con él. Se dio a reconocer a los hermanos, se quedaron sorprendidos. Fueron a buscar a Jacob, le llegó tanta riqueza. Y entonces llega el momento que José ve al Padre. ¡Qué momento! Cuando ves que lo abraza y llora, tal vez llores en esos versículos. El sueño de Jacob, el que engañó tanto, fue engañado aún pensando que su hijo había muerto. Y ahora su hijo había resucitado, y las promesas de Dios se hacían real después de tantos años. Y conoció a su hijo y a los nietos, y fue liberado todo el pueblo por aquel muchacho que no solo pudo volver a ver al padre, a los hermanos, los liberó, los salvó, los trajo, los alimentó y los bendijo. Y Israel se establece allí, en Egipto, en la tierra de Gosén. Y el Señor bendice a su pueblo, y Jacob aún puede bendecir a Efraín y a Manasés en sus últimos días. Y bendice proféticamente a los 12 hijos de la tribu. ¿Sabes? Esto no es una bendición de un padre o un hijo, estos son profecías de lo que Dios iba a hacer en el futuro con esos muchachos. Cuando muere Jacob es, hijo, moriré aquí, entiérrame en la tierra prometida, Dios nos llevará allá. Cuando muere José, Génesis 50, lleven mi cuerpo y entiérrenlo en la tierra prometida, porque en su muerte ambos fueron testimonio fiel de que Dios no había decaído en sus promesas, y que un día saldrían de Egipto, y que un día llegarían a la tierra prometida. Ojalá que la vida de Jacob, la vida de José y estos capítulos renueven todo tu corazón. No dejes de ver las familias, los engaños, las debilidades humanas. No dejes de ver las convicciones en las promesas de Dios de José, su santidad, su disciplina, su sacrificio, su humildad. Y por sobre todo, no olvides el gran y enorme valor del perdón, que te libere de ese rencor que ahora mismo estás sintiendo por personas que te deben haber dañado mucho, porque que los hermanos lo tiren a un pozo para matarlo y luego lo vendan y lo dejen olvidado. Pero el perdón de Dios es mayor que cualquier pecado humano. Ojalá que puedas crecer y aprender esta realidad. Que Dios te bendiga en la lectura de esta semana.